a bordo de este viaje de historias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha convertido quizás en una de las grandes incógnitas del fenómeno ufológico en el mundo a lo largo de toda la historia. Pero para hablar sobre este tema, traemos a quien es la autoridad en cuestiones de ovnis. Yo diría que no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa. Un hombre que permanentemente me ha apoyado en la construcción de este canal, y a él le debo en buena parte, a él y a Noche de Misterio y a Alejito Bernal les debo en buena parte que este canal haya crecido hasta donde en este momento se encuentra. Ya intuyen ustedes de quién voy a hablar, es de Juan Jesús Vallejo, a quien le agradezco profundamente que haya aceptado estar con nosotros en este espacio y que nos hable sobre este caso que es icónico. Yo creo que es único en el mundo, pero eso será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos alrededor de una buena taza de café. Denle me gusta si les gusta, activen las notificaciones y recuerden que este es mi canal oficial, Néstor Armando Alzate y Lógico. Y obviamente el canal de Juan Jesús es Oculto tras las sombras, Noche de Misterio, y tiene pues otros medios a través de los cuales nos cuenta todas las historias que afortunadamente él, y en eso le tengo una enorme envidia, pero de la buena, que no solamente lo cuenta porque conoce la historia, sino porque de primera mano ha estado ahí. De hecho, inclusive ahora con sus viajes de autor, está precisamente llevando a la práctica todo ese conocimiento con gente que quiere viajar con él. El próximo viaje tuyo es la peregrinación a Santiago de Compostela, ¿no? Santiago de Compostela voy a hacerlo la segunda quincena del mes de abril. Creo que quedan 2 plazas solamente, pero bueno, voy a hacer la peregrinación en plan súper gomelo, con autobús de apoyo, hoteles 3 estrellas, máximo se anda 3-4 horas al día, porque además de, vamos a ver, hacer el camino son 5 semanas, entonces sí. la idea es, no, vamos a hacerlo solamente en 12 días, los tramos más espectaculares y viendo lo más monumental y lo más espectacular. Y luego del 20 al 30 de mayo estaré en Turquía, si Dios quiere, que también quedan muy poquitas plazas. Iré a ver Göbekli Tepe, los templos más antiguos de la cristiandad, de la humanidad, ya sí, que recuerda que yo lo que hago son viajes de autor, no hago las rutas convencionales nunca. La información está en www.viajesjuanjesusvallejo.com, en esa página web tienen toda la información, un número de WhatsApp, todo está ahí. Listo. Perfecto. Pero ahora sí entremos en materia. Dale. Decía cuando hice la introducción que este es uno de los casos, yo diría, icónicos desde la perspectiva, yo diría que más que icónico, único, del que se tenga la suficiente información corroborada de manera rigurosa sobre cómo alguien que estuvo en un encuentro cercano con ovnis murió. Y no sé, para bien o para mal ocurrió en Colombia. Estamos hablando del caso de Arcesio Bermúdez. El 4 de julio de 1969, en la vereda de Tocarema, entre Cachipay y el municipio de Anolaima, más en Anolaima que en Cachipay. 13 niños, estaba él con estos 13 niños que eran sus sobrinos, vivían en Bogotá, vinieron de vacaciones. Y aquí comienza esa historia maravillosa porque era una noche llena de estrellas. ¿Qué fue lo que ocurrió con Arcesio Bermúdez, sus sobrinos y su familia? Bueno, tengo que decirte, el caso de Arcesio Bermúdez es el caso ovni más conocido de la historia colombiana. Es conocido a nivel mundial y yo tuve la suerte de poder viajar hasta Cali y entrevistar uno de los pocos testigos que queda vivo de aquella época, Marina Franco, y luego entrevisté aquí en Bogotá a María Cristina Bermúdez. Pude hacer todo ese periplo, pude ir a Anolaima, gracias a que hice un reportaje para un programa de televisión muy conocido que se llama Cuarto Milenio. Realmente el caso de Arcesio Bermúdez es el caso más importante de la historia de la ufología colombiana, no nos quepa ninguna duda, y el más conocido a nivel mundial. ¿Por qué?
Porque lo que ha dicho Néstor, no es usual que alguien fallezca por estar cerca de un ovni, pero ojo, que alguien fallezca por estar cerca de un ovni nos demuestra que el fenómeno es real de pelota, con perdón por lo que acabo de decir. Es tan real que mata. No es el único caso donde ha fallecido alguien por estar cerca de un ovni. Hay incluso un libro que se llama Las luces de la muerte, de Pablo Villarrubia, un autor brasileño muy amigo mío, por cierto, que recopila todos los casos más importantes de la historia donde han fallecido personas por estar cerca de un ovni. Está el de João Prestes en Brasil y bueno, las famosas luces chupa chupa también en la isla de Colares en el año 78, que hubo 3 muertos, no uno, y hubo 3. Entonces, son muy pocos los casos, pero no es algo único, no. Ha pasado otras veces. Bien. El caso de Arcesio es muy particular porque es que está muy documentado por los testigos, muy documentado porque fallece en Bogotá, muy documentado porque quien le atiende es César Esmeral, que acabó siendo ministro de Sanidad de Colombia, no era cualquier médico, era su primo además, eran familia. Entonces, que esté todo tan tremendamente documentado en un caso donde fallece una persona por estar cerca de un objeto volante no identificado, eso no es normal. Por eso hace que este caso sea tan famoso a nivel mundial. Entonces, ¿querías preguntar? No, estoy encantado, estoy arrobado escuchando. Listo, vamos a ver. Entonces, cuando yo hago esta investigación, lo primero era dar con una de las 13 personas que fue testigo aquel 4 de julio de 1969. Perdón, ahí te hago un paréntesis, ¿no? Dime. Tengo entendido que ese julio de 1969 fue particularmente activo en cuanto a ovnis, especialmente en la meseta cundiboyacense. Creo que se vieron muchos y que tal vez esto causaría mucha impresión por el hecho de que justo estaba en la antesala del viaje del hombre a la luna en Apolo 11. Correcto. Sí. O sea, era un momento histórico muy importante porque estábamos a punto de pisar la luna. Eso es cierto. Aunque, fíjate, yo no lo relaciono con el estado anímico de la gente ni de lo que pasó allí, porque realmente los primeros que avistan el ovni, los que se dan cuenta de que esto no es normal, son niñas. Y eso no es normal. Creo que eran 7 u 8 niños, creo que es lo que había. Y pocas personas mayores. 6 adultos. Sí, pocas personas mayores, juraría. 6 adultos, no recuerdo el número exacto. Bueno, en fin, a lo que voy. Aquella noche del 4 de julio, lo que sucede es que aparece un objeto esférico, como si tuviera una especie de luz sólida, rodeado por otra banda de luz. Un objeto que no tiene más de unos 2 metros. Se va acercando. Hay un niño que se llama Mauricio Géneco, que es el primero que lo ve, que le hace señas con una linterna. Los niños, es el momento en el que llaman a los papás los meten en la casa y ese objeto pasa por delante de la casa y en la parte izquierda de la casa, que había unos rosales, es donde el objeto se posa a unos 40-50 metros de la puerta de la casa. Decía la testigo Marina Franco que la luz en ese momento era una cosa increíble y inundaba la casa. Pero lo mejor es que escuchen a Marina Franco, la testigo de los hechos, cómo lo cuenta. Cuando nosotros salimos a esa parte de la entrada de la casa, lo que nos damos cuenta es que Mauricio está jugando haciendo luces con la linterna. Y este aparato, que lo vemos muy brillante, que era redondo, empieza a acercarse. Despacito, muy despacito, empieza a cambiar la ruta y empieza a acercarse, y en ese momento ya han llegado los mayores. Ya ha llegado Lucrecia, Arcesio, mi tía Rosa, y empieza a seguir una ruta cerquita, y se para frente a unos árboles que había allí en la entrada, como a unos 10 metros, pienso yo. La altura era más o menos de 2 metros, el ancho de un poquito más de 2 metros, pero la luz era supremamente intensa.
No era una luz corriente y que uno conociera o hubiera visto, porque era muy, muy luminosa, no era corriente. Digamos que en ese momento menos. Hoy en día uno conoce luces que pueden ser muy fuertes o muy claras, pero en ese momento no las conocíamos. Entonces es un aro totalmente que le da la vuelta a ese aparato, y las páticas siempre las he descrito igual, como si fueran de un zancudo, pero eran entre verdes y azules, las páticas del aparato. Eso es lo que yo recuerdo, pero lo más impactante sí, la luz que emitía. Ya habéis escuchado los detalles de Marina Franco. Entonces, una de las cosas más chistosas de esta historia es que, porque amo Colombia, yo amo este país y lo que sucede en este país es increíble. Cuando el objeto se posa unos 40-50 metros a la izquierda de la puerta principal de la casa sobre unos rosales, parece que no llegaba, no pisó suelo, no dejó huella, ¿vale? Como se estaba como levitando a un par de metros. Este señor Arcesio Bermúdez, llega hasta allá y lo que ve dentro de esta esfera es una sombra. Él lo describió como una especie de sombra antropomorfa, de un ser pequeñito. Entonces lo que gritó, amigo Néstor, me encanta Colombia, es: Luis era el encargado de la finca. Luis, tráeme un machete que han llegado los marcianos. Eso fue. Bellísimo, ¿no? Tráeme un machete que han llegado los marcianos. Y yo de estos tíos no me fío. Tráeme un machete ya para acá. Eso duró. El acercamiento y el estar Arcesio justo al lado del objeto no creo que durase ni 2 minutos. Fue 1 minuto. Justo que él grita: oye, Luis, tráeme un machete que están los marcianos. Y el tema es que cuando ese objeto, de estar levitando a un par de metros, sale disparado hacia arriba, en ese momento la energía que despide esa vaina es lo que afecta a Arcesio Bermúdez. Le afecta tanto a Arcesio Bermúdez que ya Luis, el que va con el machete, ya lo trae con la mano por el hombro porque no es capaz de andar. Perdóname que te interrumpo ahí. Dime. Porque, es decir, en algunos testimonios que yo he leído, no sé qué tan ciertos sean y tú me lo vas a corroborar o no, el aparato se posó, o bueno, digámoslo, se posó, pero se mantuvo levitando a 2 metros de altura. Perfecto. Sí. Estuvo como en una especie de estado suspendido, digamos de esa manera. Pero resulta que Arcesio leía unos testimonios que se adelantó para llegar hasta el aparato, que ahí es, me imagino, cuando pidió el machete. Correcto. De acuerdo. Pero que quienes estaban ahí, porque los niños llamaron a sus papás y todos salieron a mirar de qué se trataba, cuenta uno de los testigos que alguien vio cómo ese pequeño ser que estaba ya dentro de la esfera en cuestión les hizo la seña, algo así como: hey, quédense allá, no se adelanten, quédense allá quietos. Y ya Arcesio estaba lo suficientemente cerca del ovni. ¿Es cierto o no? No es cierto, no es cierto. O sea, el que vio el ser, porque es el único que estuvo muy cerca, fue Arcesio. Ninguno del resto de los testigos, ten en cuenta además que los que quedan eran niños, estaban justo en la puerta de la casa y los mayores los tenían ahí detrás. Por eso el testimonio de Marina Franco diciendo: era una luz como no he visto en mi vida, cuando aquello va a posarse sobre los rosales, ¿vale? Pero el único que está cerca del objeto y que ve el ser, que lo que dicen que dijo Arcesio es que era una sombra, como una sombra. O sea, no es que lo viera como yo te estoy viendo a ti o tú a mí, sino que dentro de esa esfera de luz él veía una sombra antropomorfa, como si hubiera un ser dentro pequeñito, de 1 metro y pico, una cosa así. Por eso pega el grito de: Luis, dame el machete que ya están aquí los marcianos. Entonces, repito, Luis lo lleva ya, que no puede prácticamente ni andar, lo trae de regreso a la casa, lo echa en la cama. Él empieza con una deshidratación severa, tremenda,
con vómito y con diarrea sin parar, y me cuentan que a la mañana siguiente la coloración de la piel también había cambiado. Arcesio estaba amarillo. Y dicen que la temperatura de su cuerpo descendió a un límite insospechado que es difícil que un ser humano pueda Sí, tener. esa mañana, ante el estado de Arcesio, deciden traerlo a Bogotá. Lo llevan hasta la zona de Teusaquillo, si mal no recuerdo. Y yo tuve la suerte que entrevisté a María Cristina Bermúdez, que es su sobrina, que es la única que queda viva que pasó los últimos días junto a Arcesio. Que ese testimonio era clave. María Cristina no estuvo en la finca, María Cristina estuvo al lado de Arcesio hasta que falleció. Y lo que cuenta María Cristina es que su tío, César Emmeral, que repito, que fue luego ministro de Sanidad de Colombia, no era cualquier médico, era un médico súper reconocido, por eso a él no le llevan a un hospital y su primo lo atiende en su casa. Él está ahí y el problema es que primero empieza a decir que Arcesio tenía como una serie de líquidos en torno al corazón. Luego ya que estaba tan deshidratado que no se le podía ni siquiera pinchar la vena para meterle nada y tal. Y uno de los testimonios, de las cosas que me dijo María Cristina, que fue muy impactante, es que una de esas veces cuando le van a sacar sangre, están que si le sacan, que si le ponen suero, que si tal, ella ve caer que esa sangre era ya como un polvito, como una especie de cristalito, dice, de lo mal que estaba. Dice una cosa que nunca ha vuelto a ver en su vida, ¿vale? Y entonces, nada. La sangre se cristalizó. Sí, una cosa súper loca. Que no tenía temperatura, como tú dices, que la temperatura era bajísima, una cosa súper loca. Y esto, según he podido preguntar, parece ser que tiene correlación que si un ser humano se expone a una cantidad enorme de rayos gamma. Si te expones a una radiación enorme de rayos gamma, creo que los síntomas son muy similares. Muy, muy similares. Es que, discúlpame, sí, cuando dijiste que Luis, es decir, cuando le pidió el machete, salió el ovnis, se levantó, pero expidió una luz, emanó una luz. No emanó, nadie vio la luz. Simplemente suponemos que la energía que desplazó al objeto fue la que le impactó a Arcesio. Entonces, pero es una suposición. Ahí es donde viene mi pregunta, porque habitualmente uno siempre asocia este tipo de cosas con radioactividad. Pero me estás diciendo que no es radioactividad, sino rayos gamma. Juraría que eso es un tipo de radiación también, ¿eh? Vamos a mirar. Sí, pero Google, no las características, porque entonces, si hablamos de radioactividad, tendríamos que hablar caída de pelo, uñas que se caen, piel morada, escamada, lo que habitualmente sabe uno que sucede como secuela de una exposición a la radioactividad. No es este caso. No, fíjate que aquí estoy leyendo. Mira, la exposición corporal total de 400 RDA, que no sé qué significa, de rayo gamma, produce una enfermedad por radiación y muerte en la mitad de los individuos que están expuestos. Entonces, lo que comentó este señor César Emmeral es que a él estos síntomas los podía relacionar o le parecía que podían tener relación con una exposición alta a rayos gamma, que es un tipo de radiación que es mortal. Esa deshidratación severa, o sea, al final la radiación, bueno, yo recuerdo cuando he hecho reportajes sobre el tema de Chernóbil y he hablado con amigos míos que han estado en Chernóbil. O sea, tú imagínate que 1 millón de balitas pequeñas te atraviesan. Entonces tú de primera no estás, pero luego te vas descomponiendo, claro, que es lo que pasó a este señor. Te vas descomponiendo. Eso es. Eso es. ¿Y entonces qué pasó a continuación? Bueno, pues a continuación la película es la siguiente. Esto sale en portada en los periódicos colombianos, en El Tiempo, salta a nivel mundial. Esto es una cosa que se vuelve viral en una época en la que no había internet, porque es algo muy único. Y el ejército colombiano entra en la jugada, va hasta la finca, están varias veces y luego llegan unos señores que supuestamente son de la APRO. La APRO es una asociación
norteamericana, que es el embrión del actual MUFON, que es, digamos, la asociación o la sociedad de investigación de ovnis más importante del mundo. Tenía algo que ver con el proyecto Libro Azul, claro. No, el proyecto Libro Azul, ten en cuenta que era el gobierno norteamericano donde contratan una serie de asesores y entre ellos Allen Hynek. La APRO, que es igual que MUFON, es una panda de locos como tú y como yo que decimos, oye, yo pongo todos los meses 500 euros porque tengo plata o 500 dólares y tú también, no sé qué. Y hacemos una asociación y hay un caso así y mando un equipo de investigadores. Eso es la APRO y eso es MUFON, que es el mayor archivo ufológico del mundo. Bueno, el mayor del mundo lo tiene que tener el Pentágono, pero no nos lo cuentan. Entonces, viene esta gente de la APRO, estos gringos, que hablan español con acento gringo, muy bien vestidos, muy así, van psicólogos, les hacen hipnosis a los niños, que son los dibujos que se ven en el diario El Tiempo, de cómo era la nave y todo esto, bajo hipnosis, y los tienen a los niños como muy controlados. Y lo de la APRO, aquí el tema empieza a ponerse un poco rarito. Pues yo no dudo que viniese gente de la APRO, y es más, gracias a un buen amigo, a Javier Sierra, que me pasó el boletín de la APRO de la época, efectivamente. La APRO en su boletín sacó un informe del caso Arcesio, pero Néstor, ni 2 folios. Ni 2 folios. Claro, claro. Y entonces, para eso vas a tener un grupo de 4 o 5 personas un mes entero en Bogotá. Vas a ir y vas a hacer que tomen muestras del suelo, de los árboles, que luego vengan al año siguiente, que le enseñen a las niñas un libro con fotos de ovnis y diciéndole, y era la luz como era así, tenía esta forma y esta otra. Todo eso es muy raro. Y esta gente, supuestamente de la APRO, que yo no creo que fueran de la APRO, unos de la APRO sí vinieron, ¿vale? Estaríamos hablando de hombres de negro. Gente de la CIA. Para mí es gente de la CIA, por un detalle que te voy a dar que creo que es muy importante. Esta gente de la APRO le insiste, dennos ustedes el cadáver de Arcesio, porque esto es un tema científico y lo queremos investigar. Es más, les pagamos por el cadáver. Ojo con esto, te pago por el cuerpo. La familia supercatólica, obvio, se echa las manos a la cabeza y dicen, ni por el chira, o sea, olvídate. Y pues este señor lo entierran en el cementerio central de Bogotá, en su nicho, y a los 10 años, que es lo que marca la ley, pues toca ir a sacar los restos y ver qué se hace con el nicho. Y va el hermano, el padre de María Cristina Bermúdez, que es que esto me lo contó María Cristina, y me cuenta María Cristina cómo llega su padre con un enfado que no veas a los 10 años y le dice, María Cristina, que han robado el cuerpo de tu tío, de mi hermano. Que el cuerpo no está. Había un cuerpo como de un niño, de otra persona. O sea, a ver, esto no lo hace un ratero, ¿eh? Te vas a un cementerio, rompes la lápida del nicho, sacas el cuerpo, metes otro y lo vuelves a tapar exactamente igual. Lo primero has tenido que sobornar a los guardas del cementerio, los has untado en plata. Claro. No son sordos ni tontos. Claro. ¿Entiendes? O sea, esto es muy raro. Esto es muy raro. ¿Cómo se llevaron? Sí, porque el que vaya a sacar un cuerpo simplemente abrió la tumba y lo sacó y se fue. Claro, y deja allí todo roto. Pues sí, le saca y chao, pescado. Pero no se preocupa en poner la lápida otra vez perfecta. Exactamente. Que tuvo que hacer seguro hasta una réplica de la lápida, porque la lápida sacarla sin romperla es muy complicado. No lo creo. Sí, eso es, y supongo yo que es apenas comprensible que la familia que periódicamente, acabas de decir, Colombia es muy católica, suponemos que ellos visitaban periódicamente la tumba de su hermano y nunca notaron nada. Nunca notaron la sepultura, le ponían flores, nunca notaron absolutamente nada hasta que no abren lo que por lo demás indicaría que eso tuvo que haberse hecho durante la noche. Sí, claro. Porque además, a no ser que por orden policial hubieran cercado, hubieran cerrado la zona y hubieran hecho todo, pero se habría filtrado alguna cosa, tuvo que ser de noche. Eso tuvo que ser sobornando a los guardas y una gente que llevaba hasta una réplica de cómo era la lápida y todo. Perdón, Néstor, y otro cuerpo. Quite la una y ponga la otra. Eso es que llevaban otro cuerpo, llevaron hasta otro cuerpo. Es una cosa de locos. Y por las características del otro cuerpo dices que no, era decía María Cristina que su padre le decía que era de mucha menor estatura el cuerpo que había. Claro. Eso es. De loco. Esto es de loco. Claro. Sí, claro. Y entonces. Sí.
Yo, desde mi punto de vista, esto fue la CIA. Si la CIA tiene informes de ovnis de todo el mundo, a ellos no les interesaban los ovnis, pero para interesarles se gastan toda la plata al mundo. No sé, si es que no saben en qué gastarse el dinero o tal, o es que les interesa mucho y se gastan la plata porque realmente lo que hay es interesante de tener información sobre el tema, sí, claro. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿la CIA es un organismo de inteligencia Sí. que extiende sus tentáculos por todas partes, que naturalmente mete su nariz en los asuntos ovnis, pero siempre saliendo de una manera muy aséptica? Es decir, meten, pero nadie sabe que ellos están ahí metidos. Entonces, me inquieta la idea de ¿para qué ellos recogieron eso? ¿Para estudiarlo o para pasarlo a los estudiosos del fenómeno ovni? No, eso para investigarlo ellos en Estados Unidos. Mira, que yo sepa, desclasificados de la CIA hay 7 archivos OVNI de Colombia. Yo tengo 3, hay 4 que no he podido localizar. Yo tengo 3, uno en Cartagena, otro en Pasto y el otro creo que es en Leticia. ¿Vale? Yo tengo 3 de los 7, yo los tengo. O sea, la CIA tiene un interés total y absoluto en el tema. Uno se da cuenta cuando cogen los informes militares, aunque yo no sé inglés, pero me lo traducen y tal, que lo que hacen es, para hacer esos informes, normalmente lo que hacen es entrevistar a militares colombianos. Alguien de la embajada tiene que ir y entrevista a militares colombianos y así recogen la información. Pero en este caso, que no había militares implicados, yo que hicieron un trabajo de campo de carajo, mandaron unos tipos que aquí, somos de una asociación, qué bien, a ver las niñas, que me lo cuenten todo, lo grabamos, lo filmamos, llevamos muestras, nos vamos, nos llevamos el cadáver, chao. Pero necesariamente hubo connivencia con los militares, porque si los militares habían estado, recién ocurrió el hecho, sí, luego volvieron al año, es decir, ya tenían suficiente conocimiento y datos, ¿hasta qué punto la CIA hizo eso? Justamente con el ejército colombiano. Ahora, sí, pues. Se entiende que la CIA tiene que meter su nariz en todas partes, porque siempre se invoca el manido argumento aquel de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni no es por mirarlo ni investigarlo desde la perspectiva científica, sino a ver qué daño nos pueden hacer. Es decir, ellos lo miden todo, siempre es en función de asuntos de seguridad nacional. Es ahí donde es comprensible que ellos metan su nariz. Sí. Mira, cualquier cosa de información relevante a nivel mundial le va a interesar a la CIA. ¿Vale? Lo que sea. Toda la información que tienen del fenómeno OVNI, toda estaba clasificada, aparte se desclasificó cuando Donald Trump dio la orden, y lo que tienen que tener clasificado, lo que pasó en 1947 en Rockwell, Nuevo México, en la base militar de White Sands y en la finca de un señor que se llamaba McBride. O sea, que digan, porque en los años 90 un senador demócrata pone una interpelación parlamentaria y dice, el archivo, que la ley lo dice clarito, que a los 50 años tiene que desclasificarse, que es el archivo de Rockwell. Y la excusa del Pentágono es, uy, qué pena con usted, pero es que en un movimiento de cambio en archivo se nos perdió el expediente. Claro. Lo cual es un delito federal. ¿Sí? Claro, el viejo truco. Sí, no, tienen toda la información del mundo. Claro. La siempre que sucede cuando no quieren que alguien conozca algo, se perdió. Ah, sí, ya. Ya. Y es un tema de buena fe. Es un tema de buena fe. Se perdió y listo. Sí. Entonces, ante eso ya, ¿qué pudo uno decir? Ah, güey, se perdió. Pero los estudios posteriores que se han hecho alrededor del caso de Arcesio Bermúdez, desde su condición física, de lo que originó su muerte, de lo que pudo haber generado su muerte a partir de los rayos gamma, ¿hay algo nuevo, hay algo que se pueda decir? ¿Es que está dando un giro distinto, va por otro lado este cuento? Ten en cuenta que, bueno, que gracias a que tuve el apoyo del programa Cuarto Milenio, yo creo que fui el primero que reinvestigó el caso después de muchas décadas. Luego ha hecho vídeos El Tiempo y entre otra gente, pero el primero que lo rescata esto después de muchas décadas fui yo. Y tuve la suerte de contar con esos 2 testimonios, con el de Marina Franco, que estaba en la finca, y con el de María Cristina Bermúdez, que fue testigo, de cómo fue el deterioro de Arcesio hasta el óbito, hasta el momento de morir. Entonces... Ella narra esto en la entrevista.
En otra entrevista que tengo a María Cristina Bermúdez, que si quieres también te la paso por si quieres poner cualquier audio, ¿vale? María Cristina Bermúdez narra cómo es el tema del fallecimiento de Arcesio, sí, efectivamente. Bueno, entonces escuchémoslo. Sí, Escuchamos claro. Entonces, listo. No, pues para mí fue la sangre cristalizada, eso sí yo en el momento lo pensé, porque tras de que no le entraba la aguja, y yo no sé, le chuzó ahí durísimo, yo no sé, y entonces pinchó seguro allá la vena y saltaron fue los cristalitos, pues para mí yo sí lo pensé, la sangre que dicen los médicos que estaba cristalizada aquí cayó. ¿Cómo veía usted a su tío? ¿Hablaba? ¿Contaba algo? No, mi tío nada, no pronunciaba palabra para nada. Y mi tía, la afectada, porque ella también se afectó, porque mi tío vino recargado en el hombro de ella todo el camino, y a ella se le afectó ese medio lado tenazmente. Pero ella tampoco ni contó nada del ovni, no se sabía absolutamente nada, como si les hubieran con amnesia de ese momento total, nada. Entonces, bueno, ya pasó así, lógico, pues mi tío... Me comentaba usted, uno de los médicos que le dio era César Esmeral, que acabó siendo Sí, además César Esmeral, sí, señor. Entonces, ¿en qué momento en la casa ya deciden llevárselo al hospital y cómo es el tratamiento? No, señor, él en ningún momento fue al hospital. No. Él llegó a la casa y ahí lo vieron los 3, 4 médicos que los vieron, mi tío y otros médicos familiares y todo, y que conocían a mis tíos de mucho años. Pero a la clínica no fue en ningún momento, no. Él llegó a la casa y ahí falleció. Ya entonces ya, claro, si no se le pudo poner el suero, estaba súper deshidratado. Ya entonces ya le falló todo el corazón y todo, y ya fue cuando falleció. Entonces, pues antes se acostumbraba era a velarla, ahora no tanto, no creo que casi nadie lo hace, a velar a las personas ya fallecidas en la casa. Entonces ahí era una sala grandísima y ahí estaba ya el féretro y los candelabros y todo eso, y así. Es de todas maneras un testimonio muy crudo. Sí, claro, o sea, es la sorpresa de ella de ver cómo su tío, que es uno de los médicos más reconocidos de Colombia, no da pie con bola. A ver, todos habían comido lo mismo en la finca, nadie se enfermó. Lo de la comida está descartadísimo. O sea, todo por el objeto, o sea, todo el mundo, hasta el médico, sabía que era por el objeto, o sea, y ver cómo se va apagando. Porque tengo entendido que también dentro del diagnóstico se habló, si no estoy mal, de gastroenteritis. Sí, porque tenía vómito. Y si se habla de gastroenteritis, vómito que es por ingesta de agua contaminada, entonces los demás también tuvieron que haberse enfermado. Obvio, todos bebieron y comieron lo mismo. Nadie se enfermó en la finca, solo él. Y él fue el único que estuvo cerca de ese objeto. Pero es más, Néstor, acuérdate del detalle. Él, cuando regresa desde los rosales donde está posado el objeto hasta la casa, ya es Luis, el guardés, el que le tiene que llevar a rastras porque ya no puede ni andar. Ya no puede andar. Claro. O sea, esto está clarísimo. Es algo que impacta. Bueno, y no a Luis, porque Luis todavía no se había acercado, estaba buscando el machete. Sí, claro, Luis llega después de que el objeto salga hacia arriba. Claro, eso es, Luis llega ya después y ya lo tiene que traer, ya te digo, me describía Marina con el brazo por encima y él arrastrando los pies, ya no se podía, ya estaba súper mal. Él llega directo a la cama y nunca se levantó de la cama fue al coche, del coche a la casa de Esmeral. A la casa, no, creo que no era la casa de César Esmeral, creo que César Esmeral vivía muy cerca. Y allí hasta que... De ahí a Teusaquillo y de Teusaquillo al cementerio central. Correcto. Ahora, la pregunta es, en esa época, una muerte en esas condiciones, suceso que ya por lo demás, supongo conocían los periódicos y conocía el público, ¿no exigía en ese momento, en ese específico momento, una autopsia? No se le hizo. No sé si a nivel legal o simplemente por los contactos que tendría que tener ya César Esmeral, que no sé si estaba metido en política o no, a Arcesio no se le hizo autopsia ninguna. Este señor falleció y además me contaba María Cristina como... no, Juan, que es que esto fue que, claro, con su familia había gente como de cierta relevancia social en el país.
dijeron, ¿no? Que Arcesio se ha muerto porque... Nos han vendido la idea de que Arcesio era un campesino. No, para nada. No, él era un terrateniente. Él era un claro, era el dueño de la finca. El dueño de la finca. Y se fueron de... Bogotá y la finca. Él vivía en Bogotá, sí, pero... Claro, y no, pero se fueron a la finca porque tenían un montón de sobrinos y se fueron a llevar a los niños. Y eso no lo va a hacer cualquiera. Es decir, tiene que ser una persona con muy buenos recursos económicos que de plano se lleve a 9 sobrinos para unas vacaciones a una finca en Anolaima. Tenía que tener mucho dinero. Lo del Arcesio campesino es un bulo, es una tontería, para nada. Sí, claro. Pero para nada. A mí me lo insistía María Cristina. Pero es que eso que han dicho que no, ni campesino ni nada, al revés. Era una persona adinerada y bien, o sea, con plata de sobra, y por eso se llevaba a la finca de recreo. No le importaba sacar plata de la finca y tal. Es una finca de recreo a la que se llevó un montón de sobrinos. Sí, claro, él tenía plata. Y por otra parte, con seguridad, que tampoco era una persona ignorante. Es decir, yo creo que era una persona instruida. No sé si tenía alguna carrera, pero en todo caso no era el campesino ingenuo que nos quieren vender. No, para nada. Para nada. Era un hombre de negocio, me decían. No me pregunté si tenía alguna licenciatura, ¿no? Pero me decían que era un hombre de negocio. La finca era de recreo. Él tenía casa en Teusaquillo. En aquella época Teusaquillo era un barrio súper bien de probablemente Bogotá. Entonces a él lo regresaron, fue a su casa en Teusaquillo. Creo que no, que como estaba... No, porque como estaba tan mal, juraría que a la casa que lo llevan es la casa del hermano, que es el padre de María Cristina Bermúdez. Ah, ya. Porque él era soltero. Él era soltero. Como era soltero, volver a su casa solo no lo dejaron, y por eso lo llevan a la casa del hermano, que era el papá de María Cristina Bermúdez. Claro. Y de hecho, cuando él lanza la expresión "tráeme el machete que llegaron los marcianos", es porque tenía que tener alguna información ya sobre el fenómeno ovni. No lo sé. Obvio. O simplemente por la impresión que le dio ver aquello. Yo no sé cómo Pero cuando alguien te habla de ese concepto de marcianos, bueno, es porque alguna información tiene. Sí, algo habría leído, habría visto. Yo no sé en aquella época cómo sería la tele en Colombia, no tengo ni idea. Lo que significa que no era un campesino analfabeto como aunque No, para nada. Eso es falsísimo, no, para nada. Un hombre de negocio. A mí me ejemplo que María Cristina, que su tío era un hombre de negocios, y que esto del bulo del campesino, que es una tontería que no sabe ni de dónde la han sacado. Y también incomprensible sería que ese campesino fuera familiar de quien posteriormente fue ministro de Salud. Que no. No porque no pudiera hacerlo, sino porque por las características de la época, sociales de la época, sociedad colombiana, uno podía entender que no, si fuera un campesino ignaro, no tenía ningún contacto con la élite del país. De que un primo hermano suyo fuera ministro de Sanidad. Sí. No. A juzgar por todo esto, Juan, hubo de pronto intereses oscuros creados desde o entre bambalinas o atrás del escenario para que no se hiciera la autopsia, para que todo esto quedara callado, para enterrarlo. No creo, porque la familia era muy católica. La familia era muy católica, entonces el tema este de tocar el cuerpo y tal, yo creo que no. Y es más, cuando llegaron estos gringos, supuestamente... Pero cuando te digo esto es que me refiero es... Cuando las causas de la muerte no están claras, debería hacerte una autopsia, sí, claro. Bueno, sí, pero la segunda parte de la pregunta, la otra parte de la pregunta, tenía que ver era con qué sectores de la sociedad colombiana o de la sociedad norteamericana o de la embajada norteamericana estaban interesadas en que esto simple y llanamente se diera como una muerte accidental de alguien que folclóricamente se arrimó a un aparato que no conocía y lo mató. Algo así, de que no se supiera, que no se investigara, que no se ahondara en la cuestión. Sí, no, es que para mí que la clave de toda esta historia son esos supuestos señores de la APRO. Esa es la clave de esta historia. A ver, que estuvieron, a mí me decía Marina Franco, que estuvieron un mes entero en Bogotá, entrevistando uno por separado, todo tal. Si fue la APRO para el boletín que yo vi para escribir 2 folios... No tiene sentido. No tiene sentido. Ninguno. No tiene sentido ninguno, Néstor. Ninguno. O sea que fueron agentes de la CIA disfrazados de APRO. Pues, sí, claro. Seguro que hubo gente de la APRO y a los 3 días llegaron otros. Oye, que somos de la APRO también. Ya está, se lo tragaron y listo. Eso, porque era un caso... Hay que tener en cuenta que era un caso ovni muy único en el mundo.
Y fíjate que la CIA tiene estos 7 archivos, que hay uno de Cartagena, como te dije, que es simplemente una esfera de luz que sale del mar, cerca de un barco militar colombiano. La de Leticia no lo recuerdo ahora, y el otro, el de Pasto, que supuestamente era un ovni estrellado incluso, aunque luego dijeron que no, que eran unas balas trazadoras y no sé qué, y tacatá, y toda la historia. Pero si la CIA tiene interés por esto, que son casos que ni los ufólogos colombianos conocían, imagínate una historia que tiene relevancia mundial porque hay un fallecido. Claro, claro. Néstor, Y- ¿cómo se llevaron el cadáver? El trabajo de quito la lápida, la rompo, pongo una igual y meto otro fiambre aquí a ver si el día de mañana no se dan cuenta. Ujú. Muy loco. Y casos como el de Arcesio, que hayan muerto por causa de una exposición a una emanación de rayos gamma, como lo dices tú, o de unos rayos especiales, pues de una energía especial. Hay más casos en el mundo. Joao Prestes, las imágenes, y si vos buscas un dibujo de Joao Prestes, es terrible, porque cuentan que... A ver, ¿me oyes ahora? Sí, te estoy oyendo. Listo. Joao Prestes, y si buscas una imagen en Google y la ponéis, es desgarrador, porque Joao Prestes lo que cuentan prácticamente es que ya al moverse se deshacía, igual que la gente que murió en Chernóbil por estar expuesto directo a la radiación. Lo mismo, se deshacía. Claro. Joao Prestes y además Joao Prestes es del 40 y pico. Juraría que antes de que arrancase incluso la era OVNI en una zona perdida de... Antes del Brasil. 47. Juraría que sí. No, te lo digo en un segundo si lo busco en Google, pero sí, Joao Prestes sí. Y luego otros casos donde haya fallecido gente, para mí lo más sonado con diferencia es la isla de Colares, año 1978 en Brasil. Lo que cuenta la gente, unas luces similares a las que vio Marina Franco, de un torno a un 2 metros, no mucho más de 2 metros de diámetro, y que de forma ovalada, y que se acercaban a las personas que vivían en la isla de Colares, y cuando estaban cerca las paralizaban. Claro. La gente quedaba paralizada, y luego cuando los analizaban, la médico o el índice de edades comentaba que, y podéis ver las fotos también en Google, aparecían trozos de piel necrosada, muerta, como si le hubieran tirado una especie de rayo o algo, y a ella le impactó que al sacar la sangre de estas personas, los glóbulos rojos estaban muy bajos, por eso se las apodó luces chupa chupa. Ojo con esto, lo de Colares es más heavy. Es la única vez en la historia que ha habido una migración por ataques de ovnis. La gente de la isla se fue, no aguantaban más, después de unos meses. Queda el ejército... Colares. Queda el ejército brasileño, que se le encarga una cosa que fue la Operación Prato. Operación Prato, un platillo volante. Podéis ver los informes desclasificados que dicen que lo han desclasificado todo, que es falso. Y están las fotos que sacó el ejército brasileño de estas luces, y allí fallecieron 3 personas. ¿Vale? Pero bueno, lo de Colares es la leche, porque la gente de la isla se tuvo que ir. El mismísimo coronel Holanda Lima, que era el que llevaba la Operación Prato allí, luego habló públicamente, porque tiene un fin muy raro toda la historia esta, ¿vale? Y cómo es el fin de Holanda Lima, todo muy raro. Y Holanda Lima comentó no solamente ver las luces, ver los seres pequeñitos a 20-30 metros y dibujarlos y describirlos. O sea, vio los típicos grises prácticamente. No eran como los grises, pero muy parecidos, ¿vale? Entonces, y allí ya te digo, no fue uno, allí fueron 3, ¿eh? Allí fueron 3. Bueno, amigo mío, yo creo que estamos llegando al final. Me gustaría que nos sacaras una conclusión sobre este caso tan supremamente interesante y tan enriquecedor. Pues hombre, por desgracia, el que Arcesio falleciera demuestra que el fenómeno ovni es real. Yo no tengo ni idea de qué hay detrás de esto. Lo mismo, el ser que llevaba esta nave ni siquiera pensó él tampoco hacerle daño a Arcesio. Simplemente pues, se movió, y como Arcesio estaba cerca, pues acabó con su vida. No sé si fue sin querer, sin no querer, sin intención, sin no intención. Pero sí es cierto que aquí en Colombia y en torno a la Amazonía, no solamente tenemos el caso de la isla de Colares,
Tenemos los casos de la Amazonía colombiana que yo pude investigar hace algo más de un año, en concreto cerca del lago Tarapoto, también metí en territorio peruano en la isla del Cacao. Hace poco se ha hecho viral los ataques que sufrían los indígenas peruanos, también, que allí le llaman, este fenómeno lo llaman pelacara, porque dicen que ven unos seres y tal, y toda la historia. Aquí en Colombia le llaman mochacabezas, en Brasil le llaman luces chupa chupa. La cercanía a la Amazonía y el tipo de nave que se ve, que es así pequeña y tal, pues hace sospechar que a lo mejor tiene relación con ese tipo de casos, pero no lo puedo asegurar. Lo que tengo claro es que el fenómeno ovni es real, que el fenómeno ovni tiene también una parte oscura, que es esta, que es cuando es capaz de terminar con la vida de las personas. Y me acuerdo del gran maestro Salvador Freixedo cuando hablaba del zoo humano. Tengamos cuidado con las intenciones de nuestros visitantes, porque no las tenemos claras. En la antigüedad hablaban de ángeles y demonios, y posiblemente los ángeles y los demonios eran seres de otro mundo. Naturalmente, y ese cuento de que son benevolentes y que no quieren hacer daño, habría que empezar también por hacer una precisión, y es que son múltiples las manifestaciones ovnis de diferente procedencia y de diferente tipo de extraterrestres, unos bien intencionados, otros mal intencionados. Pero Juan, yo quiero que me acompañes en una próxima oportunidad, hablemos sobre estos casos. En cuanto, bueno, digamos, cuando vuelvas de tu viaje de autor. Cuando quieras, amigo, te cuento los casos que investigué en la Amazonía o lo que quieras. Ya sabes que soy tu amigo, tu hermano, y cuando quieras hacemos un programa en tu canal, en Néstor Armando Alzate y Lógico, y yo feliz de ello. Bueno, y entonces recordemos tus viajes, tu canal, todo esto. Ay, se me movió esta cámara, qué pena. No te preocupes, mi canal muy sencillo, Oculto tras la sombra, mis redes sociales, @Juan G. Vallejo, Juan J. Vallejo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo, y mis viajes lo veis en www.viajesjuanjesusvallejo.com. De acuerdo. Y no te quedan sino 2 cupos para Compostela. Me quedan dos y dos. Están empatados además. Está ya, amigo, ya listo. Pero ya estoy donde hay que solamente te queda uno porque yo creo que me voy contigo. Listo, dale. Tomamos unos buenos vinos allí en España. Uy, me parecería encantador. Amigo mío, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Y nos encontraremos también en Noches de Misterio. Sí, seguro. Ya mismo te entrevistaré. Pero seguro, vamos. Un abrazo cálido y apretado, amigo. Te quiero entrañablemente y te agradezco profundamente tu deferencia para contarnos esta historia contada además de esa manera tan magistral, tan aleccionadora y tan edificante. Juan Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Hasta otro día. Que estés muy bien y les dejo a ustedes, amables amigos, compañeros de viaje, les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante. Chao.